¿Qué es amor? Un sentimiento. ¿Qué es amor? Dios. Dios. Dios es amor. ¿Qué es amor? Yo le decía a Dios, oye, Dios, ese amor tan grande que tú tuviste por nosotros, es que es impresionante, que nosotros no lo podemos entender. ¿Ah? Amor. Cuando las personas van a la palabra nos tiene que confrontar. Tiene que coger ese corazón que dices que yo te amo con toda mi alma, rey, reinita, sí, claro, yo también. ¿Cuál amor tenemos nosotros? Miren, yo cuando me casé con mi amada esposa, ya va para 20 años, yo me casé con un grado de inmadurez que yo no sabía, yo decía, me voy a casar. Y uno piensa, como decía Ordóñez de la Risa, luna de miel. Y yo no entendía qué era amar a una mujer, qué era querer a una mujer, qué era sentir algo por una mujer, por mi esposa. Pero cuando llegué a los pies del Señor, entendí verdaderamente qué era el amor de Dios y cómo tenía que amar a mi mujer. Y empecé a querer y amar a mi esposa como ella se lo merecía. Por eso es que la pregunta que yo, ¿qué es amor? Cuando uno dice, sí, es que yo amo a este muchacho, yo lo amo con todo mi corazón, yo la amo, y no tienen el amor de Dios, no hay qué, piso, No hay amor. no hay bases, no hay nada. Por eso es que nuestros hijos tienen que estar fundamentados en el amor de Dios, para que cuando llegue algún muchacho, muchacha, no los zarandee. ¿Sí me dicen? Zarandee es como una palabra muy colombiana. ¿Sí? Sí, sí. No lo mueva. No los mueva, entonces no los desubique. ¿Sí? Eso es el amor. Ahora, ese amor tiene 4 palabritas, ¿cierto? ¿No? Amor significa Letras. la A de agregarse. Muchas veces nos tenemos que negar. Todo por amor, ¿cierto? ¿A quién? A Dios, ¿cierto? El Señor decía muy claramente que el que quiere seguir, niéguese a sí mismo. Y Pablo decía, todo me es ilícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuando dice la M que nosotros tenemos que morir al viejo hombre,
¿Ah? Cuando dice la O que tenemos que morir a ese orgullo, que todavía andamos cristianos todos orgullosos y decimos que caminamos en amor. ¿Cierto? Es cierto. ¿Cuánto no le ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. Yo era más orgulloso, creído. Me pasaba al pastor, yo le decía, no, que varón ni que nada, un hombre, y no, usted es un varón de, salió, le alegaba al pastor, delante de toda la congregación. Antes de Pero convertirse. cuando el Señor lo coge a uno, tome su cachetada. Ese orgullo queda en el piso. Cuando morimos a ese viejo hombre, ya nosotros no volvemos a ser el mismo. Eso es amor. Porque es que lo que Dios quiere de ustedes es eso. Y cuando falta la R o la R de rebeldía, somos más rebeldes. Entonces decimos, sí, es que el amor es un sentimiento muy especial. Sí. Pero para entender nosotros qué es amor, tenemos que saber qué es lo que Dios hizo por nosotros. Amén. ¿Sabe qué decía David? Le decía en el Salmo 139, decía, examíname, oh Señor, mi Corazón. corazón. Pruébame mis pensamientos. Qué palabra tan hermosa que decía David. 139. Examíname. Cuando nosotros estemos delante de nuestro devocional, digámosle, Señor, examíname, Padre amado, porque yo no sé amar todavía. Nos falta amar. Amarlo a Él. Nos falta amarlo de corazón. Decirle, Señor amado, yo necesito que tú me enseñes a amarte. Yo no sé amarte. Y estamos en este proceso. Decirle, Señor, yo necesito que tú me enseñes a amarte. Y Dios lo va a hacer, hermano. ¿Cuántos quieren eso? Ese es el anhelo. Señor, yo necesito que tú me enseñes a amarte. Yo necesito que tú me llenes de conocimiento y sabiduría. Pero aquí, y en las, bueno, allá en Lijacazos y en la iglesia donde siempre, sí, yo recibo el carro, yo recibo el sedón, yo recibo el tal, yo recibo ta, y todo es de recibir. Y apenas los hermanos cristianos, todos dicen amén, amén. No me parece que le fueran a quitar, yo no sé qué están viendo que van a coger, pero hacen así. Yo- Sí, amén. Y entonces va para allá la otra vez y le rapa así como si estuviera tapando la... Sí, sí. Pero no entienden qué es el amor a Dios. Díganle esta noche al Señor en su interior con Él, en su aposento alto con Él. Señor, examina mi corazón. Yo quiero aprender qué es amarte, Señor. Y qué bueno porque cuando llega un invitado a una congregación, dice, gloria a Dios, Señor amado, que se levante el poder tuyo acá, Señor amado, que haya profecía, que haya sanidades, que salgan todos edificados, fortalecidos. Ese es el anhelo. Amén. Pero te están tocando
algo que viene de parte de Dios, pero de parte de nosotros para con Dios, ¿qué le estamos dando? Que, mire, a Dios no le interesa ni su plata, ni su carro, ni su apellido, no le interesa nada. Lo que a Dios le interesa a usted es su. Aleluya. Por eso es que Pablo decía, claro, examíname. David decía, examíname, Señor. ¿Qué tengo yo que no te agrada? Sácamelo, Señor. Sácame lo que no te agrada. Mis pensamientos, pruébame, Señor amado. ¿Cuántos le dicen al Señor? Señor, estoy dispuesto a que tú me pruebes. Señor, estoy dispuesto a que me pruebes. Es hermoso decirle, Señor, mire, así como hacían los sacerdotes, allá se rasgaban las vestiduras. Pruébame, Señor. Pruébame. Quítame esos pensamientos perversos. Guíame por ese camino eterno. Amén. Mire, estoy seguro, hermanos, que vive Dios en cuya presencia este varón vive. Que donde le pidamos más ese amor que nos enseñe el Señor a amarlo más a Él. Dios mío. No le vayan a decir a nadie. Va a haber un avivamiento tenaz. Porque es que es ese amor para con Dios. ¿Usted qué cree? ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Vino, ay, si lo morí y tal, salvación y bueno, caminamos y ya listo. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue desorganizar su vida y la mía. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque era al ingresar a su vida, miren, Dios no los estaba viendo a ustedes. Y eso se trata de Efesios, la predestinación. Dios no los estaba viendo a ustedes. Estaba viendo a Jesucristo en ustedes. Amén. Y en mí. Le estaba viendo. Por eso Dios dijo, ahí está mi hijo. Ahí está mi hijo. Está haciendo algo hermoso en estos jóvenes. Ahí está mi hijo en estos bebés. Ya está. Eso es. Por eso es que tenemos que imitarlo a Él. En el amor. Todos les decía, miren, estas personas que se robaron los equipos, ellos, mire, por instinto sabían que ahí era una congregación. Ellos no decían, no, esto es una discoteca, no, eso es una congregación. Y se robaron los equipos de una congregación. Y yo le dije al Señor, Dios mío, ten misericordia a estos hijos tuyos, Señor amado. Pero ten misericordia, Padre amado. Ayúdalos, bendice a su familia, Señor Jesús. Que se conviertan a hijos tuyos, porque ahorita son hijos pero que sean hijos tuyos.